noches, este video va dedicado para la clase de Desarrollo Social Contemporáneo sobre los hitos del desarrollo. Nuestro grupo está conformado por Joan Sebastián Amortegui, Claudia Sánchez, Cristian Garzón, Juan Camilo Lara. y quien les habla Brian David Álvarez. Teniendo en cuenta los hitos históricos vistos en la lectura, quiero hacer énfasis, digamos, en cómo fue una etapa como de transición hasta una finalidad. Digamos, por ejemplo, en el siglo XVI, 1533, para ser más exactos, existieron dos jerarquías en el tiempo de conquistas, el cual era el Reino de Castilla y el Reino de Portugal, en cual ellos hicieron un pacto, un tratado, con el fin de que ellos, entre ellos dos, no tuvieran un conflicto y así para que ellos dos pues, se facilitaran y llegaran a un acuerdo de dividirse por periferias. Portugal cogió el hemisferio occidental y Castilla cogió el hemisferio oriental. ¿Sí? Todo con la finalidad de que no hubieran control entre ellos y así facilitar más las conquistas que ellos iban a tener. Finalizar las conquistas por parte del reinado de Castilla y de Portugal, ahí se catalogaban de cómo quedaban los países. Los países que eran conquistados se les llamaba periferias y a los que quedaban como principales conquistadores quedaban como metrópolis o centros. En ese caso, y un gran aporte que yo vi en el documento fue que las periferias empezaron el tema de las exportaciones. Empezaron a exportar, obviamente pues al ser un país conquistado pues no tenía nada así como tal de industrialización, entonces lo que ellos enviaban era su materia prima, como todo lo que es de servicios, naturaleza, algo que pudieras como servirle a la sociedad que ya estaba como por decirlo así desarrollada, y ellos llevar el proceso de industrialización, ¿sí? Entonces, ellos lo que hacían era comercializar el producto, los bienes, a las metrópolis, ellos los llevaban hasta allá, y ellos hacían una transformación, o sea, una industrialización, y ellos arreglaban el producto y lo revendían mucho más caro. Eso obviamente afectaba a los países que no estaban desarrollados, a las periferias. En ese caso, y un punto importante fue cómo se llevó ese proceso. Las periferias obviamente se vieron muy afectadas porque ellos tanto hacían las exportaciones como también ellos tenían que comprar la materia prima. O sea, en ese caso se veían muy afectados, exactamente, y también afectaba el producto. yo quiero complementar un poco lo que tú dices, porque respecto a la repartición de las colonias, pues eso sucedió después de la Primera Guerra Mundial, que las potencias decidieron repartirse esas colonias por todo el mundo y pues a eso se le empezó a llamar periferias, ¿sí? ¿Con qué finalidad lo hicieron? Pues eso era porque decían supuestamente que eso les alcanzaba o les daba para ellos poder alcanzar el desarrollo, mientras también podían sostenerse por sí solas. Entonces pues ahí también va lo que tú decías. Ellos entonces empezaron a dar su materia prima, las metrópolis o las potencias lo que hacían era transformarla y luego se la revendían a ellos mismos como productos pues a un mayor valor, y eso que generó pues cuando se repartieron esas colonias, las Naciones Unidas como que no puso pautas precisas o no siguió un seguimiento, les dejó muy a su albedrío lo que hiciera con las periferias. Entonces eso generó que se presentara explotación de los recursos naturales y también de los pueblos propios de esas periferias. Bueno, pues con base en lo que mis compañeros han comentado, también yo leí que desde la época de la conquista se ha visto una segregación racial en cuanto a la repartición de terrenos, de cultura. Se ha pues dicho que desde estos tiempos hay ese nivel como de elección entre las culturas pobres y las culturas ricas. A esto lleva lo que es el desarrollo como creencia, ya que pues de manera natural el ser humano y el desarrollo debe crecer de la misma forma. No se debe limitar al ser humano como a algo estipulado ya por el desarrollo, sino que debe ver el ser humano en qué entornos está viviendo para de esa forma lograr con el desarrollo
dar un aporte a la vida del ser humano. Esto de forma natural, ya que el desarrollo pues crece de la misma forma en la que crecen los seres humanos. Por otra parte, en el desarrollo económico como en el desarrollo de los seres humanos, únicamente se presentan cambios en los aspectos. Esto de igual forma en todos los países del mundo, los cuales están buscando un desarrollo. Todos comienzan por encontrar como esa igualdad y de esa forma dar un desarrollo equitativo. Se evidencia pues que todos los países se hayan desarrollado de diferentes formas, ya sea unas por el aspecto en el dominio o en países con más potencia que otros. De igual forma todos los países se están reuniendo para hacer un desarrollo pues global. Tras la Segunda Guerra Mundial finalizó el poder de Europa y se estableció como potencia Estados Unidos y la Unión Soviética. Después de estos sucesos, ya que fue un desastre total a nivel mundial, se estableció que se iba a dar como prioridad la reconstrucción de Europa. Sí, a partir de eso también se dio como una reconstrucción de la economía, haciendo que el socialismo se dispersara por todo lo que causó esta vaina en Europa. Ya después de eso apareció Truman. En su discurso él empezó a nombrar ya como término propio el desarrollo y el subdesarrollo. El desarrollo simplemente ya son los países que no dependían económicamente de nadie, y en cambio por otro lado tenemos los países subdesarrollados, que son los que vienen como en el proceso de desarrollo, donde dependen de un país ya desarrollado para que le brinde los recursos necesarios. ¿Esto qué causó? Que los países en subdesarrollo no cuenten como con los suficientes recursos para seguir avanzando y cada vez dependan más y más de los países desarrollados. Otro hito importante también en la historia del desarrollo sucedió en 1990, cuando Walt Rostow habló sobre la teoría del despegue de las industrias de las naciones, lo que mostraba o fundamentaba como el camino que debían seguir los países tercermundistas para poder llegar al desarrollo. En ella venía hablando que pues estos países necesitaban tanto de un capital, Tecnología, como de tecnología también, recursos y de experiencia en ese proceso para poder salir adelante y lograr ese desarrollo. Debido a esta teoría y el fundamento de esta teoría, se generó lo que era el Plan Marshall. La fundamentación sobre esta teoría pues también llevó a que se estipularan o se desarrollaran dos programas. Uno es el programa Marshall, en el cual se dio una ayuda económica para la recuperación de Europa, y el otro es el programa Alianza de las Naciones, sobre el cual se prestaba ayuda tanto económica y social a países de América Latina y del Caribe. Sí, esto con el fin de evitar que los países copiaran los modelos que salieron a partir de la Revolución Cubana. La filosofía actual que se maneja es la de mercado total. Esto quiere decir que todo se puede comprar y todo se puede vender, lo que causa que se genere un círculo de escasez. Este círculo de escasez consta de 4 partes, que es donde la primera parte se asegura que los recursos que sean más valiosos para los que generan dinero o servicios dejen de ser públicos y solo sean asequibles para ellos. El segundo paso es que esos servicios que le pueden servir a las demás personas individuales o grupos dejen de ser públicos, para así poderlo enfrascar y generar una escasez de ese mismo servicio. La tercera etapa es un choque entre lo privado y lo estatal, donde se delimitan qué partes de ese producto pueden llegar a ser privadas o
públicas y así poder generar recursos, poder generar ingresos a través de esos recursos. Y la última parte es garantizar a los privados que puedan hacer lo que quieran con esos recursos. Lo que quiere decir esta parte es que los privados pueden imponer cuánto puede valer ese servicio y a quién se lo pueden vender. Bueno, para complementar pues referente al tema que hablaban mis compañeros sobre los hitos del desarrollo, también teníamos la lectura de los aportes realizados por el Papa Juan Pablo II. Acá pues en este texto nos evidenciaba y nos mostraba unas cíclicas que pues básicamente su objetivo era promover la igualdad, el desarrollo de las comunidades, porque como ellos lo evidenciaban, actualmente estamos viendo diferentes poblaciones más desarrolladas que otras, países ricos, países pobres. Ahí básicamente hay una línea muy grande de desigualdad. Básicamente lo que podemos también decir es que estos hitos, los hitos no, sino las cíclicas que nos exponen sobre de Juan Pablo II como estos aportes, nos llevan a incentivar la igualdad, a promover el trabajo para el hombre, ¿sí? En condiciones óptimas, no básicamente exponiéndolo a esclavitudes. Eso es lo que pues básicamente nos quería decir estos aportes que realizó el Papa, llegar a un proceso de desarrollo donde no solo se desarrolle en uno, sino que toda la comunidad en general, no digamos lo que estamos viviendo actualmente, que pues esa podría ser nuestra reflexión sobre este video, en la cual pues nosotros en este país actualmente estamos sometidos a unas partes más desarrolladas que otras. Hay gente que tiene más privilegios que otros, no todas las regiones están presentando el mismo desarrollo que presentan otras. Eso pues básicamente sería. Sí, es un buen aporte, porque digamos en el texto, lo que estuvimos leyendo, digamos durante el desarrollo, como digamos los países desarrollados van como ya estableciendo su jerarquía, ya digamos viendo los países que con poco desarrollo de una vez lo catalogan de subdesarrollados, tercermundistas, o sea, no tratan de llevar como una igualdad social, sino pues ya obviamente afecta pues tanto tecnológicamente como económicamente, ¿sí? Pero pues es un buen aporte lo que dio el compañero, y lo que dice es importante, llevar una igualdad a pesar de las culturas de las diferentes sociedades que nosotros llevamos. Es importante tener un tema de igualdad.